Pues vamos a proseguir con la ayuda del Señor en esta meditación del libro de los Hechos y estamos en el capítulo 8, versículo 26, hasta el final del capítulo. Y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, Señor bendiga esta porción y vamos a orar y pedir la dirección del Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, pedimos que tú la bendigas en nuestros corazones y nos ayudes a entenderla para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, seguimos viendo en este capítulo a Felipe el Evangelista. Se ve que este hermano tenía este don, esta habilidad espiritual que el Señor ha derramado sobre sus hijos para predicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Aquí hay, en el último versículo, bueno, el versículo anterior, en el versículo 25, dice que ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Bueno, el versículo 12 es lo que yo quería leer.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¡Qué maravilla! Este es el anuncio que hacía Felipe y es el anuncio que tenemos que hacer nosotros también. Y juntamente con el Señor Jesucristo, cuando dijo en su primera predicación, su primer mensaje a aquellos que le escuchaban, fue el siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el primer mensaje del Señor Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado. Y se ha acercado porque ha venido el Rey de la gloria. El Rey ha venido con su reino, para que todo aquel que quiera pueda entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Y esta es la buena noticia. Por eso aquí hemos leído también que a este etíope, Felipe, le anuncia el evangelio de Jesús, porque Jesús es el Rey de la gloria. Es el que ha descendido del cielo y ha venido con su reino para que todo el que quiera entre al reino de Dios, cumpliendo las condiciones que pone el Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el Evangelio del reino de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué agradecidos hemos de estar también nosotros! Porque ahora, con gozo, damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en quien tenemos seguridad por su sangre derramada por nosotros. Y hemos de estar llenos de gratitud al Padre Celestial porque ha enviado a su Hijo para dar su vida por nosotros, para que ahora podamos ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo y por lo tanto recibir la herencia que Dios ha preparado para nosotros. Herederos de Dios, herederos de la gloria de Dios, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué seguridad! Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en el cual estamos unidos al Padre Celestial por medio del Señor Jesucristo. Y ahora nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades. Nada, nada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús. Somos los herederos del glorioso reino celestial, del reino eterno, del reino inconmovible, como dice el autor de Hebreos. Que habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El Rey ha venido con su reino, llamando a todos a entrar al reino de los cielos.
Todo el que se arrepiente y cree de todo corazón, pues es hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Así que esta es la siembra que tenemos que hacer nosotros, hermanos y hermanas. Ir sembrando la buena noticia del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, que el Rey de la gloria, Jesús, ha venido y ha venido para dar su vida por cada pecador. Y cada pecador, no importa los pecados que haya cometido, no importa las ofensas que haya cometido contra Dios. Dios es un Dios perdonador. Y Dios es un Dios que recibe a todo el que se humilla, a todo el que se arrepiente, a todo el que cree de todo corazón en Jesucristo como el Señor y el Salvador. Así que este es el anuncio que nosotros hemos de hacer también. Anunciar el evangelio del reino de los cielos. El evangelio del reino de Dios. Fijémonos cómo empieza aquí esta porción en el versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Cómo nos anima el Señor a que anunciemos nosotros también el evangelio, gracia de Dios, el evangelio del reino de Dios, con toda confianza en el Señor, porque tenemos la ayuda del poderoso ejército del Rey de la Gloria, que son los ángeles de Dios? ¿Quiénes son los ángeles? Dice el autor de Hebreos. ¿Qué son los ángeles? Espíritus ministradores, enviados para servicio de aquellos que serán herederos de la salvación. Los ángeles nos ayudan. El ejército de Dios está con nosotros. Ese ejército que está sujeto a la autoridad de Dios, a la voluntad de Dios, y están sirviendo a Dios y por lo tanto sirviendo a la iglesia de Dios, a los hijos de Dios. ¿Qué ayuda? Y ahí veremos en los Hechos una actividad grande de los ángeles. Cuando Pedro es encarcelado, ¿quién le libera? Un ángel del Señor. Cuando Cornelio, que anhelaba conocer a Dios, que tenía temor de Dios, ¿cómo llegó el evangelio? ¿Cómo llegó Pedro a la casa de Cornelio? Pues un ángel del Señor intervino ahí también. Y en la época actual hay testimonios de hermanos en diversas circunstancias y situaciones donde han comprobado la ayuda de los ángeles de Dios. Hay un libro que se escribió hace ya años por Billy Graham sobre los ángeles de Dios. Multitud de testimonios de hermanos que en circunstancias han sido librados y guardados, y la única explicación es que han sido los ángeles de Dios, enviados para servicio de aquellos que son herederos de la salvación. ¿Les recuerdan algo esa imagen que ven ahí? Eliseo y el siervo que estaba con Eliseo. Cuando el ejército de Siria les rodea, porque el rey de Siria quiere apresar a Eliseo, porque resulta que Eliseo está descubriendo todos los secretos, todas las intenciones del rey de Siria. Y le dice a sus siervos, pero aquí tiene que haber entre nosotros algún espía. Y alguien le dice, no, rey, lo que tú dices en tu cámara secreta, Elías se lo dice al rey de Israel al oído.
pues manda a apresarle. Y se ven ahí rodeados del ejército sirio, y el siervo de Elías pues se llena de miedo, se llena de temor. ¿Qué le dice Elías? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y pide a Dios que le abra los ojos del siervo. Y cuando le abre los ojos del criado, dice, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de él. Tenemos, hermanos, un ejército poderoso que nos está sirviendo, que ahora están aquí. No solamente cuando estamos en la calle y estamos viviendo cada uno nuestras circunstancias, nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras necesidades. Ahí están ellos, actuando, guardándonos. Porque hay un conflicto contra la potestad de las tinieblas, contra el príncipe de la potestad del aire, que tiene principados, potestades, autoridades, huestes espirituales de maldad, que combaten contra la iglesia de Dios, y tenemos un ejército espiritual que los detiene, que nos guarda, que nos protege, que son más poderosos los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y los ángeles están aquí. Y dice el apóstol Pedro que los ángeles anhelan mirar las cosas de Dios, lo que Dios está haciendo con los pecadores. La gracia de Dios. Que aquí hoy, ¿quiénes somos los que estamos aquí? Pecadores arrepentidos. Y los ángeles están aprendiendo, mirando, deleitándose en la gracia de Dios sobre estos pecadores, sobre estos que eran rebeldes a Dios, alejados de Dios, aún con la naturaleza vieja en nosotros, pero que ahora la gracia de Dios ha sido derramada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y los ángeles están admirados viendo la gracia. Yo no quiero ser pesado, pero recordemos lo de 1 Corintios 11, que los ángeles están aquí mirando cómo la iglesia se sujeta a la autoridad del Señor. Así que no estamos solos. Y cuando en una reunión de oración, normalmente que estamos 6, 7, 8, 9, 10, 15. No importa, hermanos, tenemos que animarnos. Sé que no lo vemos con estos ojos. Debemos de pedir al Señor, como pedía Eliseo por su siervo, Señor, ábrele, haz que vea. Dios. Nosotros tenemos, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, esa percepción espiritual para captar que con nosotros hay un ejército espiritual que nos ayuda, que nos guarda, que nos protege, que está con nosotros. Son los ángeles de Dios que hacen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es proteger a los redimidos del Señor. Mientras vamos en este camino hacia la patria celestial, hacia la gloria celestial. El Rey de la gloria ha enviado su poderoso ejército para estar con nosotros. Como dice allí el salmista, ¿quién es este Rey de gloria? Es un salmo mesiánico que está hablando del Mesías, del Señor Jesucristo. Jehová de los ejércitos.
Él es el Rey de la gloria. Es el Señor que tiene un ejército espiritual que le sirve y que sirve a sus planes y a sus propósitos, que sirve a su pueblo, que sirve a su iglesia. Es el Señor de los ejércitos, que tiene un gran ejército celestial dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¡Qué maravilla de Dios! Un Dios autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie. Ha creado los ángeles para que gocen de esa comunión, de esa relación con Dios y le sirvan a sus planes y propósitos. ¡Qué maravilla! Y ese ejército es enviado por el Señor para ayudar a su iglesia, a su pueblo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel, como aparece a veces en Apocalipsis también, aparece el Señor como el ángel de Dios. A veces aparece así también y se refiere al Señor. ¿Pero por qué le llama el ángel? Porque es el que está al frente del ejército de ángeles que sirven a Dios. El que obedecen al jefe celestial, al Señor soberano, y hacen la voluntad de Dios y cumplen los propósitos de Dios. Por eso le vemos alabando y adorando al Señor. Canta. Fijémonos, hermanos, es que casi cada palabra habría que enfatizarla. El ángel del Señor, es decir, el ejército del Señor acampa alrededor de los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los que honran al Señor, los que obedecen al Señor, los que aman al Señor, los que son fieles al Señor. Y los defiende. Nos defiende del otro ejército espiritual, adversario, enemigo de nosotros. Pero este que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. Un ejército espiritual, pero fijémonos, para animarnos también a anunciar el evangelio del reino de Dios. No solamente por fuera de nosotros está el ejército espiritual, sino también tenemos ayuda dentro de nosotros. Tenemos el espíritu del Rey de la gloria. Porque dice el versículo 29, y el espíritu dijo también a Felipe. Así que tenemos también, somos alentados por el espíritu del Rey de la gloria. Ese es el que está con nosotros, el Espíritu Santo. Es el espíritu de Cristo. Es el espíritu del Rey de la gloria, que en perfecta sintonía con el Padre y con el Hijo cumplen los propósitos de Dios y hace la voluntad de Dios. Porque tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu son un solo Dios. Así que con nosotros está también el Espíritu del Rey de la gloria que nos alienta, que nos anima, y dijo a Felipe, Felipe, ve ahí, tengo ahí a alguien que quiero que me conozca, que me busca. El etíope estaba buscando al Señor, estaba leyendo la palabra de Dios, tenía sed de Dios, hambre de Dios, tenía inquietud en su corazón, quería conocer al Señor. Y el Espíritu guía Felipe allí. Y es cierto que el Espíritu nos puede hablar, claro que sí. Ahora, yo dudo cuando, ya esto hace mucho tiempo que no
que no lo oigo, pero hace unos años lo oía muy a menudo. El Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Bueno, el Señor me dijo, cuidado con eso. En ciertas circunstancias muy especiales, podríamos oír la voz del Señor que nos puede decir, haz esto o no hagas esto. Pero normalmente, si estamos sensibles al Señor y estamos en sintonía con el Señor, en comunión con el Señor, vamos a percibir la guía del Señor. No hace falta que oigamos la voz del Señor. Si nuestro espíritu está en sintonía con el espíritu del Señor y estamos en comunión con Dios, vamos a percibir en nuestro espíritu que el Señor nos guía, que el Señor nos guarda, que el Señor nos muestra un camino. Como dice el salmista, y le dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Creo que es el Salmo 37. ¿Qué tenemos al Señor? Lo que hay que estar en sintonía con el Señor. Hemos de ser sensibles espiritualmente al Espíritu del Señor. Y veremos, como dice Romanos, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hijos del Rey. Así que tenemos también el ánimo, el aliento, alentados, animados por el Espíritu del Rey de la Gloria. Como dicen Romanos también, el apóstol, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y además dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que tenemos por fuera el ejército de Dios y por dentro al Espíritu del Rey de la Gloria, que nos da ánimo, que nos da aliento, que nos da fuerzas, que estimula nuestro ser interior para estar fortalecidos en el Señor, para cumplir la voluntad del Señor, para hacer la voluntad del Señor, que es que anunciamos el Evangelio, la buena noticia del reino de Dios, el Evangelio de Jesús, aquel que dio su vida por nosotros. Ese es el énfasis al hablar del Evangelio de Jesús. Aquel que siendo Dios se hizo hombre. Y como hombre verdaderamente sufrió, murió y resucitó. Con un cuerpo de gloria, un cuerpo físico, glorioso. Alentados por el Espíritu del Rey de la Gloria. Miremos cómo anima el apóstol a los Gálatas, que se estaban, una carta que se ve que él escribió con una urgencia grande porque veía un gran peligro que se estaban entrando doctrinas, enseñanzas que les alejaban del Evangelio de la gracia de Dios. Y les dice en algún momento, un poco perplejo estaba el apóstol, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sí que el Espíritu del Rey de la Gloria es el que está con nosotros y hace maravillas entre nosotros por el oír con fe. Si estamos sensibles, conectados al Señor. Y hay una buena cobertura con el Señor. Él hace maravillas. Es Dios, el mismo que, de hecho, a partir del capítulo 2, que empezaron a ver
maravillas, las maravillas de Dios, la Iglesia del Señor en su fundación. Ese mismo es el que está hoy. Ya Pentecostés solo hubo uno, no hay más. Y ciertas manifestaciones del Espíritu de Dios solamente fueron para el tiempo en el que vivían los apóstoles, que son esos dones extraordinarios de sanidades, milagros, lenguas. Pero el mismo Espíritu es el que está con nosotros hoy, que hace maravilla. ¿Cómo no? Solo hay que oír al Señor con fe, estar conectados al Señor, en sintonía con la voluntad del Señor. Trabajo, dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:29, trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. Aquí está la gran utilidad del apóstol Pablo para la gloria de Dios y para la extensión del Evangelio, para el anuncio del Evangelio donde quiera que iba, porque Dios actúa poderosamente en mí, dice él. Colosenses 1:21. La potencia del Señor, por el Espíritu del Rey de la gloria que está en él. Sé que por vuestra oración, le dice a los filipenses en 1:19, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba encarcelado, estaba atado, tal vez tenía también alguna angustia en su corazón, alguna preocupación, porque como él dice allí a los Corintios, él tenía siempre una carga en su corazón por todas las iglesias y por los problemas, como hemos leído en Gálatas, falsos hermanos introducidos encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo y sembrar la división, sembrar falsas doctrinas. Pero qué seguro está el apóstol. Sé que por la provisión del Espíritu de Jesucristo, el Rey de la Gloria, esto resultará en mi liberación. Voy a ser liberado por eso, lo sé, para seguir anunciando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Por qué está tan seguro? ¿Recibió alguna revelación? Bueno, podría ser. Pero está seguro porque vive en sintonía con el Señor. Vive en comunión con el Señor. Y las adversidades, como esta que está él viviendo, que está en la cárcel, no le roba, no le quita, no mengua su comunión con el Señor. Y su sintonía espiritual con el Señor. Por eso está seguro, por eso está convencido de que el Señor va a obrar y va a actuar. Y así también nosotros, hermanos, en las circunstancias que podemos encontrarnos o podemos ver de otros hermanos, creer en el poder del Señor. ¿De qué creemos en el Señor? Pero hay que creer también, a veces hay que recordarlo. Creer en el poder que tiene el Señor, que Él puede obrar. Y por eso hay situaciones que, voy a decirlo, en vez de esto, lo que tenemos que hacer es creer que el Señor puede obrar. Y puede sanar una situación complicada, un problema en algunos de nuestros hermanos de la congregación. Creer en el poder del Señor. Y en vez de esto, pues orar. Sí, esto, pero al Señor. Orando al Señor. Y veremos maravillas. Las maravillas de Dios. Porque el Espíritu del Rey de la Gloria está con nosotros. ¿Qué más vemos aquí? Vemos a Felipe
está aprovechando una oportunidad que el Señor le da para seguir anunciando el Evangelio del Reino y que se vaya extendiendo el Evangelio del Reino y que alguien como un etíope pueda entrar al reino de los cielos y que este etíope responde al llamamiento del Señor y cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que, hermanos, teniendo toda esta ayuda, toda esta protección del ejército de Dios y del Espíritu de Dios dentro de nosotros, el Espíritu del Rey de la Gloria, tenemos que aprovechar la oportunidad de hablar del Rey de Gloria. Y es que el Señor da oportunidades para hablar de Él. A veces no hace falta ni buscarlas. Dios da la oportunidad. Hay gente como el etíope con hambre y sed de Dios que buscan al Señor. Y si nosotros estamos en sintonía con el Señor y dispuestos también, siempre preparados para anunciar el Evangelio del Reino de Dios, el Señor va a dar oportunidades. ¿Cómo no? Si el Señor a toda persona le va a dar alguna oportunidad o muchas oportunidades para que lleguen a su conocimiento. Y a nosotros también nos va a dar la oportunidad para aprovecharla y hablar del Rey de la Gloria, del Evangelio de Jesús, de aquel que nos amó y se entregó por todos y que llama a todos a entrar al reino de los cielos y están dispuestos a humillarse y a creer en el Señor Jesucristo. Recordemos lo que dijo el apóstol Pedro, primera de Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? La venida del Rey de Gloria. Nuestra fe en el Rey de la Gloria, que viene a buscarnos para llevarnos con Él para heredar el reino celestial. Estad siempre preparados para aprovechar la oportunidad que Dios nos da para hablar del Señor, del Rey de Gloria, y que pueda, como el etíope, convertirse al Señor y salvar un alma de la eterna condenación como instrumentos del Señor para llevar su evangelio a otros. Dice a los Gálatas el apóstol: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la. Dios nos va a dar oportunidades para hacer bien a todos. Y el mayor bien que podemos hacer a todos los de afuera es anunciar el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de Jesús, para que sean salvos y conozcan al Señor. Ahora, hagamos bien especialmente a la familia de la fe, para que crezcamos en el conocimiento del Señor, para que nuestra fe se fortalezca en el Señor. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos. Si no, desmayamos.
Viene el Rey de la Gloria. He aquí que vengo, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, su servicio al Señor. No nos cansemos, hermano, de hacer bien para la gloria del Señor. Teniendo toda esta bendición espiritual tan grande que tenemos, por fuera y por dentro, que el Señor nos ayude a aprovechar toda oportunidad para hablar del Rey de la Gloria. Y que se salven aquellos que están perdidos, como este eunuco, versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso. Qué maravilla, ¿verdad? Cuando vemos que un alma pasa de muerte a vida, conoce al Señor. Ya se acabó su tristeza, su desesperación, su falta de esperanza, porque ahora tiene el Señor. Y el que tiene al Señor, tiene la vida. Y el que tiene al Señor, tiene el gozo de la salvación. Pues que el Señor nos bendiga. Y vamos a terminar. Padre nuestro, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Pedimos que la bendigas en los corazones de todos nosotros, bendigas a todo tu pueblo y que tu nombre sea glorificado, Señor, en cada una de nuestras vidas. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén.